Luego yo quiero saludar al Congreso, la decisión del Congreso de haber otorgado facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. El 2012 lo solicitamos y esa nos fue denegada. Nos otorgaron sí facultades para modernizar el sector interior y de hecho un resultado importante. Hoy tenemos un sector interior organizado para dinamizar las inversiones, el gasto público, la compra de equipamiento. Hoy tenemos una policía con un nuevo marco jurídico, su ley de policía, su nueva ley de la carrera, una nueva ley del sistema disciplinario policial, una ley de educación, una nueva ley para la investigación criminalística policial, un marco legal que para nosotros constituye la base de lo que en el futuro va a ser una moderna policía. En esa línea, este tramo, este esfuerzo que hoy el Congreso delega al Ejecutivo para legislar, constituye para nosotros una alternativa, una segunda etapa para afinar ahora legislación que permita a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial responder con más eficacia. En ese conjunto, por supuesto, la continuidad de políticas para enfrentar a la delincuencia resulta vital. No existe en seguridad ciudadana una varita mágica que resuelva un tema de un día para otro y por tanto sentar bases y continuidad es la regla. Perfecto. Usted nos ha explicado, señalado, por ejemplo, en alguna entrevista la experiencia de Colombia, ¿no? Que tiene 20 años de un proceso constante de política de cambio y que la gente, además un aspecto importantísimo, doctor Pedraza, es que la gente respeta a la policía, que la gente confía en su policía. Nosotros aspiramos a tener un país que vuelva a respetar a la Policía Nacional. Sin duda, yo creo que nuestra policía heroica en la década del 80 fue derivada en la lucha contra el terrorismo y en buena hora así fue. Pero todo el 80, gran parte de la década del 90, se terminó el terrorismo, el Estado ganó al terrorismo, pero luego, con nuestra policía dedicada casi al 100% en la lucha contra el terrorismo, nosotros y los gobiernos que pasaron no los acompañamos a retornar a sus actividades cotidianas, al policía comunitario, al policía de la calle. Ese esfuerzo, que supone un cambio cultural, toma un tiempo. Hoy estamos tratando de que el policía se vuelva a especializar en tránsito, en policía comunitario, atención al ciudadano, en policía antinarcóticos, el investigador criminal, porque en la década del 80, al ser unificada la policía, se perdió la especialidad. Cuando todos estuvieron dedicados al terrorismo, había un solo objetivo. Hoy, en cambio, nuestra policía, como cualquier policía contemporánea, tiene que atender diversos aspectos. De manera que en eso estamos. ¿Cuál diríamos que sería, creo que la pregunta podría parecer hasta necia, pero cuál sería, digamos, en ese momento, doctor Pedraza, lo que nos centra, la seguridad ciudadana? Es decir, ya yendo un poco al análisis cuantitativo y cualitativo, usted señala, por ejemplo, que casi el 80% de la brecha, que me parece son como 4.500 vehículos, ¿se va a dejar solucionado? Sin duda, pero seguridad ciudadana en una visión integral, que es prevención, con policía en comisaría, que se está fortaleciendo, con investigación criminal, que se está fortaleciendo, con equipamiento, y ahí respondo a su pregunta. Nosotros encontramos un déficit de unos 4.500 vehículos policiales en todo el país. Hoy estamos sobre los 2.000 vehículos que ya están operando en el país, vendrán otros 2.000 más. Suponen camionetas, pero especialmente los patrulleros inteligentes que por lo menos en Lima nuestros ciudadanos los ven todos los días. Eso es un tema real. De manera que aspiramos a tener un parque automotor a final de este gobierno que nos pueda cubrir ciudades principales, carreteras secundarias, para hacer algo básico que tiene que ver con el combate directo contra la delincuencia, hacer patrullaje. Y si a esto le sumamos la creación en mi periodo de los halcones, que es patrullaje en motocicleta, hay también ahora 2.000 motocicletas y habrán otras 2.000, con lo cual esperamos que la capacidad de patrullaje, la capacidad de reacción y de atender al ciudadano en tiempo breve sea cada vez mejor. Ahora, doctor Pedraza, usted nos está hablando de hechos reales, ¿no? Se han comprado un promedio de 2.000 o 2.500 vehículos inteligentes, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenemos la ciudadanía lamentablemente tiene y ni siquiera la percepción, sino que es un hecho real también, que la delincuencia se ha intensificado? ¿Cómo respondemos? ¿Qué falta, digamos? Por supuesto que la ciudadanía tiene todo el derecho de demandar al gobierno una mayor seguridad. Sin eso nadie lo va a discutir. Ocurre que nuestra policía
ha estado sin herramientas para luchar con éxito contra la delincuencia. Durante más de 3 décadas no se invirtió casi nada en infraestructura policial, en tecnología, en nada, digamos. Y lo que el gobierno ha hecho desde el 2012 es diseñar las grandes bases de lo que tendría que ser en el futuro una policía moderna, en tecnología, en equipamiento, en remuneración, en educación, en infraestructura. Hoy tenemos grandes líneas de inversión. Estamos en una inversión en equipamiento, por ejemplo, de más de 2.000 millones de soles, que eso es inédito en el país. Más de 2.000 millones de soles. En equipamiento, en tecnología, y un programa muy agresivo de incremento de remuneraciones que hará que el policía al 2016 tenga un incremento mínimo entre el 80 y al 120%, de manera que queremos que la carrera policial, porque esa es una profesión, una carrera, vuelva a ser atractiva para jóvenes de capacidad adecuada y no sea un refugio simplemente del desempleado. Entonces, exactamente, y que vuelva a tener esa mística, ¿no es cierto? Sin duda. Ahora, es la 5ª vez, si no me equivoco, dentro de este programa, ¿no es cierto?, que usted ahora se nos muestra la visión integral a la policía. Si no me equivoco, a los médicos y a los profesores se les ha subido el sueldo, para hablar en términos que la gente nos entienda y nos escuche y nos siga. ¿Es la 5ª vez o la 4ª vez que se le sube a la Policía Nacional? Bueno, respetando escalas, ¿no? Este año será la 4ª. Ocurre que a diferencia de los docentes y de los médicos, en policía se estimó mucho más razonable hacer 5 tramos de incrementos por año, que son incrementos diferenciados en razón al grado, pero especialmente en razón a la función que cumplen. Menor incremento a quienes cumplen funciones administrativas, y un incremento mayor a quienes están en zona del Brain, por ejemplo, en la frontera, en áreas operativas. ¿Y cuál es el espíritu de esto? Tener una policía más remunerada para luego ir cambiando estrategias de organización interna, para de esa forma también ir reduciendo ese pernicioso sistema del 24x24. Eso del 24x24, usted dice que va a ir reduciéndose, desapareciendo prácticamente paulatinamente. A ver, nosotros analizamos a profundidad el tema y la conclusión fue no se puede resolver un asunto de esa magnitud que viene implementado irregularmente desde el año 92 de un día para otro. El policía se acostumbró a trabajar en 2 lugares y eso forma parte de su carácter familiar. Entonces, decidimos por eso hacer un incremento progresivo, que hoy estamos en el 4º tramo, pero decidimos también progresivamente ir comprando el franco. 16.000 policías, desde el 2012 hasta hoy se han invertido casi 380 millones de soles en ese esfuerzo, de manera que la bolsa grande, que era casi el 50% de policías con el 50%, hoy estamos por lo menos en el 30%. Progresivamente se irá reduciendo ese nivel, porque no al 100%, porque hay unidades que por su naturaleza necesariamente requieren el trabajo de 24x24, pero la regla es que ahí donde se puede emplear un horario diferente, lo haremos, pero estamos sentando las bases para ello. Se están sentando las bases para la modernización, ¿no es cierto? Ahora, la reforma remunerativa es una de las más importantes, se ha señalado, de este sector, ¿no es cierto? Sobre todo porque, como le decíamos, ustedes van a entregar el 5º aumento terminando el gobierno, digamos, el presidente Humala. ¿Esa es la promesa? Esa es la promesa. Hay un programa serio, presupuestado, digamos, financiado adecuadamente. Perfecto. Porque lo que queremos es que el policía tenga una remuneración adecuada, brinda de hecho un servicio extraordinario. Por lo menos una remuneración digna, como usted lo ha dicho, hubo décadas donde no se hizo probablemente lo necesario. Pero entonces ya no se puede decir que en el Perú la policía está mal pagada. Entonces necesitamos también resultados que se vienen haciendo. Diariamente vemos que la policía desarticula bandas, ¿no es cierto?, que desbarata este tema de la organización criminal que ha crecido. Ellos se están perfeccionando y la respuesta también tiene que ir de la mano de ello. Por ejemplo, el tema de los celulares, doctor Pedraza, en el caso de los penales, de donde se gesta muchas veces una serie de delitos. Bueno, nos ha tomado lamentablemente 2 años concluir un procedimiento con proinversión para lograr la concesión a una empresa colombiana que ya está trabajando para instalar bloqueadores de telefonía celular. Será en 32 penales, los más importantes del país. Uno de ellos, en Chincha, ya está concluido, están hoy en la etapa de la calibración y esperamos que en pocos días el ministro de Justicia pueda anunciar que es el primer penal con ese sistema absolutamente bloqueados. En los próximos 12 meses el país tendrá sus 32 penales absolutamente bloqueados. Eso
va a ir de la mano con algo importante. Pero perdón, 32 penales solamente, eso no es todo lo que hay dentro del país, ¿no? Que son los penales que albergan casi el 85% de la población penal, digamos, los más importantes, están en capitales de ciudades, de departamentos. Son aquellos penales que se supone tienen más de 250 internos, que por tanto eventualmente es desde donde cometen acciones delictivas. Y se gesta, ¿no? Se planifica, se gesta, por ejemplo, una serie de delitos, ¿no es cierto? Ahora, hay una serie de propuestas porque es saludable quizá que ahorita el tema esté centrado sobre la mesa, doctor Pedraza, la seguridad ciudadana, que es lo que la gente más demanda. Hay propuestas, no sé qué opiniones tienen desde el Ejecutivo, por ejemplo, el tema de las armas no letales o la cuestión de los serenos, el serenazgo, que hay gente que señala, por ejemplo, que la policía debiera ser la que instruya a los serenos para que sean efectivamente ese brazo necesario para el control del orden interno. O sea, su pregunta me permite una afirmación. La seguridad no es un tema solo policial, es un asunto en el que deben participar, y creo que lo están haciendo cada vez bien los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la propia comunidad. En esa idea, un sereno más capacitado sin duda es un respaldo mayor a la acción policial. Hay distritos en Lima que tienen organizaciones adecuadas, el Serenargo de San Isidro, el de Miraflores seguramente, el de Surco, pero claro, son distritos que tienen grandes recursos. No es la situación de San Juan de Lurigancho, o de Comas, o de Villa María del Triunfo, ¿no? Ni de los otros 1000 y pico distritos de todo el país. Pero sin duda, desde la visión holística del tema, la participación de los municipios a través de los serenargos, con serenargo capacitado, incluso usando armas no letales, yo no le veo a ese tema ningún problema, y participando con la policía en patrullajes integrados, me parece extraordinario. Pero para cumplir aquella función a la que están llamados, hacer prevención, ser mecanismos de alerta temprana. El serenargo no está hecho para combatir el crimen organizado, es para hacer patrullaje, para dar servicios a la comunidad, y eso creo que lo hacen bien. El serenargo es un cuerpo legitimado en esta materia, pero cuando se pretende, digamos, mezclar función de serenargo con el de policía, ya hay un problema. Desde mi punto de vista, el serenargo hay que fortalecerse con capacitación, pero en el rango de la prevención, en aquello que hoy se hace muy bien. Pero los otros temas son asuntos estrictamente policiales. De la Policía Nacional, así lo señala la Constitución también. ¿Cómo va la CONACEF? Yo creo que es un órgano que funciona adecuadamente, pero que evidentemente no es un órgano ejecutor. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es un órgano que planifica, que organiza, que establece parámetros macros en materia de seguridad. Cuando se ha criticado mucho, por ejemplo, que el presidente de la República haya ofrecido en su primer discurso inaugural asumir la dirigencia de CONACEF. Y así lo hizo. Dirigió las primeras 3 reuniones en las que se sentaron las grandes bases de lo que hoy estamos haciendo. Me parece una injusticia absoluta decir que luego él abandonó el CONACEF. Es el presidente de la República, tiene que dirigir una serie de temas grandes, pero a los detractores yo les recuerdo revisar las actas de esas 3 primeras sesiones en las que se acordó reforma en el sistema educativo policial, cambiar el sistema disciplinario, cambiar el marco normativo, programa de incremento de remuneraciones, es decir, todo aquello que hoy contiene el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que es obviamente para eso que está un presidente, para dar grandes lineamientos, y a nosotros, a los ministerios, a los sectores les corresponde la ejecución de esos planes. Perfecto. Para ir terminando, quisiera que nos cuente, doctor Pedraza, la parte que tiene que ver con la implementación, darle mejores y mayores herramientas eficaces. Por ejemplo, el tema de la interconexión, las cámaras mismas, el sistema de radioescucha que se ha implementado, las comisarías, más policías. Coméntenos. A ver, en Lima nosotros hemos terminado el año 2013 de implementar una nueva plataforma de comunicación policial que supone una Z105 de gran capacidad, sistemas de radiocomunicación interconectados con los patrulleros inteligentes, y en Lima con los helicópteros franceses, los 5 que compramos. Los 5. Esa misma metodología, que es un sistema de comunicación privado para la policía, se está trabajando para que antes de julio del próximo año lo deban tener implementado las 8 principales regiones, aquellas de la costa principalmente, que es donde la delincuencia se ha incrementado de un modo importante. De manera que en infraestructura, en tecnología, en sistemas de comunicación, en vehículos,
la inversión es grande. ¿Qué nos ha demorado? Y el público debe saberlo. ¿Por qué? No tener especificaciones técnicas de qué utilizar, no tener proyectos viables. Cuando un proyecto de inversión, como el hospital de policía, por ejemplo, supone una inversión casi de 300 millones de soles, hacer los estudios previos demandan unos 2 años aproximadamente. Hoy eso es una realidad. Digamos, los sistemas de comunicación, las especificaciones de los vehículos, las radios Tetra, etcétera, ya se trabajó claramente, ya se probó su viabilidad, su calidad técnica también. Entonces ya estamos en proceso de implementación, como será una realidad también en el hospital, seguramente el 28 de julio del próximo año. Qué bueno, el hospital de la policía, además del que se tiene, por supuesto, ¿no? Es la remodelación completa del hospital antiguo, que tiene como 70 años, y la construcción en la parte posterior. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuánto se ha invertido, doctor Pedraza? Es una gran noticia, verdaderamente, para el próximo año será entregado totalmente la implementación, servicios nuevos, mejor personal. Hace 30 días el presidente de la República dispuso la transferencia de 285 millones de soles para la construcción de lo que se ha denominado un centro de alta complejidad para la Policía Nacional. Es decir, además se va a construir un edificio en la parte posterior del Hospital Central en la Avenida Brasil para tener consultorios, centro de intervención especializada, que ayudará mucho a lo que hoy se tiene, pero en paralelo se va a remodelar y volver a equipar el local central de la policía. Qué bueno. ¿Qué estamos trabajando entonces? En tecnología, en infraestructura, en educación, en remuneración, en salud de la policía. Nuestros ciudadanos tienen que saber que ese esfuerzo debe ser continuado. La garantía de que el país tenga una mayor seguridad va a suponer continuar esas líneas grandes de inversión que este gobierno viene haciendo. Claro, no, y además que la policía, pues es el cuerpo policial, se trata de sus familias, de sus hijos, de sus esposas, de sus madres, de manera que esta infraestructura hospitalaria va a formar parte, ¿no?, de ese espíritu de digamos, de mística para lograr y trabajar. Se trata, María Jesús, de un servicio policial importante. Hoy la policía a veces no es tan reconocida como debería, y es que nos falta un poco de civismo. Cuando en otros países cercanos ocurre un delito grave, todo el mundo busca al autor. En nuestro país ocurre un hecho grave, todo el mundo busca al responsable político y nos olvidamos del autor, y eso me parece patético. Creo que es tiempo de mirar con ojos diferentes a la policía y acompañarlo en el proceso de retorno a un trabajo. Eso era un poquito lo que yo le hablaba antes, ¿no?, de recuperar esa imagen, de esa confianza. Quizá lo que estamos padeciendo en el Perú es que no confía la gente en sus autoridades muchas veces, en la policía y en los congresistas. Quizá la política debería meterse menos en un tema tan vital como es la seguridad ciudadana, que tiene que ver con la vida, la integridad del patrimonio. Si los partidos políticos hicieran causa común en un tema que afecta a todos en general, creo que las cosas irían mucho mejor. Efectivamente. Usted señalaba antes algo que es real y que lo vemos en el día a día, los niveles de delincuencia, cómo han crecido, doctor Pedraza, en el norte, especialmente hablando de la costa, ¿no es cierto? ¿Qué respuesta se está preparando, por ejemplo? Ahí la inteligencia táctica operativa, yo creo que es básica. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, de hecho en 2012 cambiamos la lógica operativa en todo el norte. Inteligencia y más inteligencia, y operando con personal diferente al policía nativo de la zona. Y las cifras de INEI nos dan un resultado interesante, una reducción importante en extorsión, en robos en todo el norte del país, pero un incremento por el efecto globo, suponemos, en el sur, en Arequipa, en Puno, en Apurímac, que ha crecido en todo el país. Lamentablemente ha crecido la comisión de delitos usando armas de fuego. Eso es un tema incontestable. Por eso el gobierno tiene una política muy clara y firme de reducir el uso de armas de fuego por civiles. Eso es un tema central. Pero eso también tiene que ver con la dación de la licencia. Bueno, hoy se tiene mecanismos que permiten un control mucho más eficiente de las licencias. Hace unos días veíamos en un medio información oficial de SUCAME. 1000 de los detenidos en los últimos años tienen licencia, presos quiero decir, 1000 privados de libertad, tienen licencia para portar armas. Y el 30% de armas obtenidas legalmente terminan en manos de la delincuencia. Exacto, o sea, ¿de qué hablamos? Por tanto, la regla es reducir el uso de armas de fuego, porque eso lo que hace es incrementar el número de víctimas, aunque digan lo contrario los que
proponen el uso de armas de fuego mucho más masiva. Ahora, con eso quisiéramos ir terminando. Muchas veces se le culpa a la Policía Nacional, ¿no es cierto? Pero algunas veces hay que ponernos a pensar que la policía es solamente es el eslabón de esta cadena. ¿Qué pasa después, cuando la policía desarticula, cuando atrapas al malhechor en este caso? ¿Qué pasa con la justicia? Bueno, de hecho hay un conflicto permanente entre policía y fiscalía, por ejemplo. La policía afirma haber hecho bien su trabajo, pero que luego se observan a delincuentes en libertad muy rápidamente por decisión del fiscal, por decisión del juez. Bien. Será un conflicto permanente pero estamos hoy en la línea de afinar, porque la seguridad es un tema del ciudadano, cuando toma prevención en lo que hace, pero también un rol importante, termino con esto, el fiscal y el juez. Y el juez, lógicamente. No sé, pues si no cae en saco roto, pues todo el trabajo hecho. Señor Pedraza, le agradecemos muchísimas gracias verdaderamente por estar esta mañana en 7.3 Noticias. Era el doctor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, asesor presidencial de temas de seguridad. Nos toca